Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Dame un like aquí por chat. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Ana Carla de Andrade, hago parte del equipo de Anaconda. Estamos muy contentos de recibirlos esta noche en este encuentro informativo. Eh, Hay personas de toda Latinoamérica, así que bienvenidos a todos. Hay gente de México, de Perú, de Chile, Uruguay, de Colombia, así que si me olvidó alguien, perdóname. Argentina, por supuesto. Aquí estamos y vamos, antes de a presentar el exponente, quisiera decirles que vamos a diagramar esta charla en tres bloques, hacerlo de forma dinámica, de forma acotada también para que todos puedan participar y entender hasta el final. En la primera parte va a exponer de lo que se trata la formación, de lo que estamos hablando, cómo vamos a hacerla, ¿sí? Quien quiera ir ya subiendo preguntas en el chat, nosotros las vamos recompilando y en la segunda parte abrimos los micrófonos los videos, así que podemos preguntar directamente y vamos a contestar esas preguntas, ¿sí? Eh, Sería la segunda parte, respondemos las preguntas de los chats y la tercera vuelta, si alguna pregunta no quedó en el aire, se pregunta ahí. En general, la mayor parte de las preguntas se contestan dentro de la propia charla, ¿sí? Así que estamos pendientes también, estamos todos acá escuchándolos a ver que se queda alguna cosa suelta. Hoy nos va a hablar el doctor Damián Pobiuska, que es el director del equipo Anaconda, es médico psiquiatra, máster en psiconeurofarmacología, tiene un amplio recorrido en la temática y está aquí para explanar lo que queremos saber, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos a todos y vamos a escuchar lo que tenemos. Bueno, gracias, bienvenidos a todos, gracias por venir, ¿sí? Por tomarse el tiempo de estar un rato acá por acá, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca de los psicodélicos, la formación, digamos, que estamos proponiendo, este tipo de cosas, ¿sí? Eh, Bien, aquí está. Bueno, el primer punto es hablar un poquito de psicodélicos, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de psicodélicos? Esto hoy en día es bastante más conocido, digamos, está más en... Supongo que todos ustedes o la mayoría que está interesados en hacer una formación en estas formas de terapia ya algún conocimiento previo tienen, ¿sí? Pero para repasar brevemente, los psicodélicos son un grupo de sustancias que son diferentes, digamos, algunas son sustancias que están en la naturaleza, ¿sí? Otras son sustancias sintéticas que se han agrupado con un nombre, digamos, ¿sí? Y que comparten algunas características. La característica principal que estos compuestos tienen es que en general actúan a través de un receptor de serotonina, ¿sí? Actúan a través de un receptor que técnicamente se llama el receptor 2A de serotonina, es el nombre que le puso la gente que investiga estas cosas. Entonces, la mayoría de estos compuestos comparte ese mecanismo de acción, ¿no? Pero dentro de este grupo hay varias sustancias. Está el LSD, ¿sí? Que es un compuesto sintético. Está la psilocibina, que proviene de una familia de hongos, ¿sí? Está la dimetiltriptamina, ¿sí? Que es otro tipo de compuesto que está muy distribuido en la naturaleza, ¿sí? Hay por casi todos lados. Dimetiltriptamina, conocido en nuestro medio por la ayahuasca, ¿sí? La ayahuasca es una cocción que tiene dimetiltriptamina, ¿sí? Entre otras cosas. La mescalina, que está contenida en el peyote, y a veces se agregan otras sustancias que son distintas, digamos que tienen otro mecanismo de acción, pero se las incluye en este grupo como el MDMA, ¿sí? El éxtasis, la ketamina a veces, y a veces hay otras sustancias derivadas de la dimetiltriptamina,
el 5-metoxi-DMT y otras cosas que se han ido ampliando con el tiempo, ¿sí? Entonces, a todo este grupo de sustancias le llamamos psicodélicos. Hay que decir que psicodélicos es un término que inventó un psiquiatra, digamos, en los 50, digamos, que eh, quiere decir algo así como una sustancia que permite que se manifieste la mente, digamos, ¿no? Ese fue el nombre que los agrupó, pero también tuvieron otros nombres. Se lo llamó alucinógenos también, pero después se empezó a ver que no eran sustancias que generaban alucinaciones reales, digamos. Entonces era un término que no era muy ajustado. Se lo llamó psicotomiméticos también porque en algún momento se creía que generaban estados parecidos a la psicosis. ¿Sí? Después se lo llamó enteógenos también, porque son sustancias que generan vivencias místicas, ¿sí? Una vivencia de un gran contacto con lo divino, con deidades y este tipo de cosas. ¿Sí? Pero el término más difundido es psicodélicos, es el término más común. ¿Sí? Son sustancias que provocan profundos cambios en la mente, en el modo de procesamiento de información de la mente, ¿sí? Que permiten el acceso a información poco accesible habitualmente, ¿sí? Es como que a través de su efecto y a través del efecto que generan en diferentes redes neuronales y la forma en que las sincronizan o la desincronizan, permiten que podamos acceder a nuestra conciencia diferentes tipos de contenidos, puntos de vista, cosas que no eran tan accesibles fuera de ese estado. Y esto ha abierto digamos, y mucha gente se ha interesado en el potencial terapéutico de todo ese tipo de sustancias, ¿sí? Porque las experiencias con este tipo de fármacos, digamos, suelen ser altamente terapéuticas, ¿sí? Según la experiencia de las personas que participan en ellas. Entonces, los psicodélicos en general. Ahora bien, los psicodélicos no son sustancias, en la humanidad no son sustancias que descubrimos recién, ¿sí? Son sustancias que son muy antiguas. No sabemos bien desde cuándo, porque teniendo en cuenta de que no hay registros escritos en muchas culturas, pero hay registros de más de 9, 10 mil años, por lo menos, y se cree que mucho antes, que eso en diferentes prácticas chamánicas y en grupos indígenas eran utilizados y tenían una gran importancia en esas comunidades. ¿Sí? Tenían fines, se lo utilizaba con fines rituales, con fines curativos, ¿sí? Con fines de adivinación, ¿sí? Y otras maneras, ¿no? Pero lo curioso es que están muy distribuidos a lo largo del planeta, digamos. ¿Sí? Hay culturas casi a lo largo de todo el planeta que han utilizado estas sustancias con estos fines, ¿no? Eh, la, También hay que decir que no solo en culturas aborígenes, digamos, se utilizaban este tipo de sustancias, sino en culturas más modernas también, como la cultura griega, por ejemplo. ¿Sí? Los griegos tenían dos misterios donde aparentemente se utilizaban psicodélicos, los misterios de Dioniso y los misterios de Leusis. ¿Sí? Y parece que este uso de psicodélicos tuvo mucha influencia en Grecia, ¿sí? Y en definitiva en nuestra cultura. ¿Sí? O sea que son sustancias que han tenido una gran importancia en la cultura humana. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? La humanidad se olvidó de esto con el tiempo, digamos, quedó un poco relegado al estudio de la gente que estudia culturas, o antropólogos, digamos, pero no había una utilización de estas sustancias en nuestra sociedad, ¿sí? Al menos extendidamente, ¿no? Hasta que este señor que se llama Albert Hoffman, ¿sí? Que era un químico suizo que trabajaba en laboratorios Sandoz, era una farmacéutica. Él estaba estudiando unos compuestos para hacer que la placenta deje de sangrar, ¿sí? Para evitar sangrados en la placenta. Entonces, estaban estudiando derivados de un parásito del centeno, ¿sí? Del ergot.
Y entre muchos compuestos, ¿sí? Generalmente la investigación en esa época y actualmente también de fármacos implica generar compuestos diferentes y irlos probando a ver qué efectos tienen y eso, ¿no? Entonces parece que con uno de esos compuestos Hoffman se intoxicó, digamos, él en el año 38 generó este compuesto y empezó a tener unas sensaciones extrañas, ¿sí? Una cosa muy extraña que él nunca había vivido. Se asustó un poco, digamos, porque era algo muy diferente a su estado actual y no sabía bien, pensaba que se había intoxicado con algo y no sabía si era grave o no. Él era un químico muy meticuloso, ¿sí? Con lo cual se empezó a preguntar cómo es que se había intoxicado, si él había seguido todos los pasos de bioseguridad necesarios para estar seguro, justamente. Se dio cuenta que esta sustancia debía ser una sustancia muy potente, ¿sí? Que quizás a través de alguna inhalación o a través de la piel, y se quedó con la duda, ¿sí? Y unos años después, en el 43, la volvió a sintetizar y la probó, ¿sí? Y ahí tuvo una experiencia muy potente, ¿sí? El primer viaje de LSD conocido este, en, en la historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se empezó a pensar, bueno, ¿para qué podía servir esto? Digamos, se empezó a pensar en investigación. Primero se pensó que podía ser útil como un modelo de psicosis para entender qué ocurría en la mente de pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, con otra psicosis. Entonces, los investigadores probaban las sustancias en aquella época, pero rápidamente la gente que probaba el LSD se empezó a dar cuenta de que no era muy parecido al mundo interno de un psicótico. Esto era bastante más interesante, pasaban otras cosas, era como, sí, el potencial era otro. Entonces se empezó a investigar eh, en diferentes situaciones, digamos, y se empezó a desarrollar un cuerpo de investigación importante, ¿eh? Donde se investigó, por ejemplo, en personas con depresión y cáncer, en trastornos por ansiedad, en adicciones, en alcoholismo, ¿sí? Diferentes estudios, digamos, que se empezaron a hacer. Había mucho, mucho interés en aquella época. Se dice que en 1965 había 40.000 pacientes tratados con LSD, o sea, era algo que se usaba mucho. Había varias conferencias internacionales, había papers publicados, investigaciones en curso, libros, en la comunidad científica realmente estaba muy, muy interesada. También este interés en el LSD traccionó el interés hacia otras sustancias también. Por ejemplo, la psilocibina, el mismo Hoffman, digamos, extrajo la psilocibina y se la dio a probar a una chamana conocida que se llamaba María Sabina en aquella época. Y ella reconoció que dentro de esa cápsula había algo parecido al hongo, digamos, que ella usaba, ¿no? Entonces ahí empezó a haber más interés en otras sustancias también, además del LSD. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Resulta que esto hasta este momento estaba dentro de los hospitales, estaba dentro de ciertos protocolos de investigación, digamos, ese era el mundo del LSD inicial. Resulta que empezó a salir del ámbito investigativo, ¿sí? Y lo empezó a usar gente fuera de la investigación, ¿sí? Hubo gente que lo sacó del ámbito investigativo, científico, universitario, y lo empezó a utilizar fuera, eh, de buena y mala manera. Hubo de todo un poco, ¿sí? El famoso Timothy Leary era un profesor de Harvard que le empezó a dar LSD a sus alumnos, por ejemplo. Después se transformó en un gurú del LSD y lo echaron de Harvard, no sé, un lío importante, digamos. Pero es como que salió del ámbito ese, y esto tuvo un impacto enorme en la cultura de la época, ¿sí? Influyó en la música, en la poesía, en la literatura. Sí, cantidad de escritores empezaron a escribir cosas influenciadas por estos viajes. Abrió muchísimo la creatividad, digamos, de muchas personas. Pero también, como era algo nuevo,
era algo, si bien es antiguo en la humanidad, pero para nuestra cultura occidental era algo nuevo, no había ningún tipo de patrón cultural, de regla, de manera de utilizarlo. Entonces, no, medio que no se sabía. La gente iba probando. Las culturas indígenas, digamos, tenían sus reglas, sus ritos, sus rituales, su manera de encauzar el uso de estas sustancias, ¿sí? En los 60, digamos, no existía esto en Occidente, digamos. Entonces, empezó a ocurrir que empezó a haber problemas también, ¿sí? Porque, digamos, si bien son sustancias que hoy sabemos que son bastante seguras, digamos, una persona que está utilizando LSD por la calle es peligroso, ¿sí? Porque es una persona que está con un estado alterado de conciencia en situaciones donde puede ponerse en riesgo, poner en riesgo a otro. Hubo problemas, ¿sí? Y, y eso, ¿sí? Pasó también, digamos, que esto era como... lo utilizaban mucho los jóvenes en la época, en la cultura hippie, ¿no? Del momento. Y empezó a ocurrir que esto empezó a generar cierta preocupación en los padres, porque pasó una cosa rara. Es como muchas culturas tienen ritos de pasaje, ¿no? Entre la adolescencia y la edad adulta, ¿no? Siempre se dice, ¿no? El joven Zulú tiene que ir a cazar un león con una lanza para pasar a ser adulto, ¿no? Es como es una experiencia difícil, digamos, que si lo atravieso paso a la vida adulta, ¿no? Bueno, resulta que los jóvenes empezaron a utilizar ese tipo de experiencias como un rito de pasaje, pero a diferencia de cazar el león, estos ritos no eran compartidos por los padres. ¿Sí? O sea, el padre, digamos que del hijo que iba a cazar el león, lo había hecho cuando era adolescente también y sabía de qué se trataba, conocía el tema. ¿Sí? Acá no, acá los padres de los jóvenes que utilizaban LSD u otros psicodélicos no tenían la menor idea que era esto. Y esto generaba un miedo tremendo también asociado a la liberación sexual, a ideas políticas nuevas, a la guerra de Vietnam. ¿Sí? Era la época de la guerra de Vietnam, de Nixon, digamos, donde pasó también algo extraño, que hasta esa época todo joven de 18 años que, digamos, su país le decía ir a la guerra, digamos, su patria lo mandaba a pelear por ella a la guerra, la gente iba, digamos, digamos, no se oponía demasiado a eso. Bueno, en esta época se empezó a oponer la gente y la gente empezó a decir, pero ¿esta guerra qué es? Es una guerra justa, tiene que ver conmigo, ¿qué estamos haciendo? Yo no quiero participar de eso. Y eso generó miedo, ¿sí? Entonces, los problemas que hubo, más el temor, más la situación política, más las ortodoxias, más la mente conservadora, digamos, más todo eso, hizo que se prohibiera en 1971 el LSD, ¿sí? Se prohibió, y no solo se prohibió, sino que también la prohibición se acompañó con una campaña mediática muy, muy intensa en relación a que se decía que esto generaba daños cromosómicos, que generaba psicosis, que arruinaba el cerebro y derretía el cerebro de los jóvenes, y un montón de cosas que hoy sabemos que no son ciertas, que era adictivo, ¿sí? Hoy sabemos que estas sustancias no son adictivas, al contrario, se usan para tratar la adicción. Eh, entonces, ¿qué pasó? Al prohibirse, ¿sí? Se dejó de utilizar masivamente, digamos, pero también se dejó de investigar. Porque, ¿qué ocurrió? Investigar era complicado, porque investigar con sustancias ilegales es muy complicado, porque hay un montón de burocracias, porque no se autorizan muchas y casi ninguna investigación con alguna sustancia ilegal, porque es caro, porque hay un montón de papeleos, cosas, abogados, sistemas barreras que hay que pasar, que eso cuesta dinero, y porque además toda esta campaña, digamos, un poco ponía en riesgo la carrera científica de mucha gente, ¿sí? Los científicos viven de becas y subsidios, entonces por ahí dedicarse a un tema controvertido podía poner en riesgo la carrera de mucha gente. Entonces lo que fue ocurriendo es que esa investigación floreciente,
¿sí? Se fue dejando de realizar, se fue dejando hasta que paró y no se investigó más, ¿sí? Pasó con muy pocas cosas esto. Es una cosa, en la historia de la ciencia no es habitual que un campo que tiene chances, que es floreciente, que está dando información interesante, de golpe se apague, ¿sí? Muchas de las personas que lo estaban utilizando terapéuticamente, ¿qué pasó? Siguieron trabajando en algunos países donde seguía siendo legal, ¿sí? Esto, o sea, no se prohibió en todo el mundo al mismo tiempo, pero fue bastante rápido. Digamos, en algunos países como Checoslovaquia quedó un tiempo más. En Chile también hubo un tiempo donde se podía utilizar, pero poco a poco fue cayendo. Y detrás del LSD vinieron las otras sustancias. ¿Sí? Se prohibió la psilocibina, la dimetiltriptamina, todo. ¿Sí? Que cayó todo y quedó en una categoría, ¿sí? Que se llama la lista 1 de sustancias, donde ahí están incluidas sustancias que son altamente peligrosas, ¿sí? Y que no tienen uso médico. Son las sustancias que van en esa categoría. ¿Sí? Con lo cual, desde el año 71 ahí quedaron. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurrió? A partir de hace unos 15 años, más o menos, ¿sí? Un poquito más, quizás, pero más lento, pero de hace unos 10 15 años fue el movimiento que empezó a generarse. Se empezó a generar un movimiento de a poco, ¿sí? Que hoy se lo conoce como el renacimiento psicodélico, que es un movimiento heterogéneo, ¿sí? Es un movimiento que incluye científicos, incluye activistas, incluye, sí, gente que está en los medios, o sea, hay diferentes ramas de esto, que se empezó a interesar de nuevo en esta vía, en este conocimiento que había quedado trunco en los 70. ¿Sí? Bueno, y hubo un gran momento bisagra en 2015-16, ¿sí? Donde aparecieron unas investigaciones. Son dos trabajos científicos hechos en paralelo, uno en Johns Hopkins en Estados Unidos y el otro en la Universidad de Nueva York, donde lo que se hizo es utilizar psilocibina, básicamente, en pacientes con depresión y cáncer. ¿Sí? Lograron que se autorice ese estudio, ¿no? Bueno, y los resultados de ese estudio fueron impresionantes porque buen número de personas con depresión mejoraba, mantenía su estado anímico, digamos, no depresivo, por lo menos 6 meses después de una toma de psilocibina. ¿Sí? Entonces eso llamó mucho la atención. La psilocibina se utilizaba en una psicoterapia asistida con psilocibina, no era darle psilocibina a la gente y mandarlo a la casa, ¿no? Pero llamó mucho la atención porque el efecto antidepresivo era contundente, digamos, sobre la ansiedad también, digamos. Y con una sola aplicación de un fármaco, ¿sí? No con un medicamento utilizado todos los días. Pasa además que el tratamiento clásico en personas con depresión y cáncer, que serían los antidepresivos, es mucho menos eficiente, ¿sí? Que en personas que no tienen cáncer, por ejemplo. Entonces, esto era una posibilidad terapéutica interesante. Pero no solo mejoraba la depresión, sino que cuando también medían otras variables, por ejemplo, le preguntaban a la gente que vivía con el paciente cómo lo veían y le tomaban escalas a esa gente para medir ciertas cosas, y la gente estaba mejor, estaba más conectada, estaba con más ganas de vivir, o sea, le pasaban muchas cosas además de no sentirse deprimidos. Y el 90% de las personas que participaban de estos estudios calificaba esta experiencia que había tenido entre las 5 más significativas de la vida. ¿Sí? Que no es poca cosa eso. ¿Sí? Entre las 5 cosas más significativas que pasaron en mi vida, bueno, estaba esta experiencia con psilocibina. Entonces esto llamó mucho la atención, se empezó a investigar mucho más, ¿sí? Se empezó a investigar en depresión resistente, en toda una serie de cosas. Empezaron a aparecer más artículos científicos también en relación para entender qué es lo que hace en el cerebro este tipo de medicamentos, de sustancias. Eh, Se empezó a investigar por ejemplo, en adicciones, en trastornos alimentarios,
en trastorno obsesivo compulsivo, depresión resistente, una serie diferente de problemas que eran complejos de resolver. Empezó a haber también más información pública, porque también fue creciendo otra rama de esto que era el activismo. ¿Sí? Mucha gente que decía, ¿por qué esto es ilegal? Digamos, si está probando ser algo que tiene uso terapéutico, no es adictivo, digamos, ¿sí? Al contrario, trata las adicciones, digamos. ¿Por qué sigue siendo ilegal esto? Eso también generó interés en personas que estaban en medios y se empezaron a escribir artículos en algunos diarios, periódicos importantes. Aparecieron documentales en Netflix, ¿sí? Hoy en día hay mucha información y la gente está mucho más informada acerca de qué se trata esto, ¿sí? De hecho, nosotros podemos hablar, hace muchos años que estamos en esto, podemos hablar abiertamente de estos temas hace no tanto tiempo, ¿sí? Porque antes eh, era como extraño, era como estar haciendo una apología a las drogas, hablar de estas cosas. Entonces, cada vez más personas empezaron a comprender que estas sustancias no eran drogas, ¿sí? Cuando uno habla de droga, en general, ¿en qué pensamos? Pensamos en una sustancia dañina, adictiva, que daña la juventud, que nos atrapa, sí, que genera delincuencia, que genera violencia, todo ese tipo de cosas, digamos. Este, y estas sustancias no comparten esos atributos, digamos. ¿Sí? Entonces, nada, ese movimiento del activismo empezó a crecer. Eh, Hoy en día, digamos, viene bastante avanzado el tema, ¿sí? Es probable que en un año o dos la FDA en Estados Unidos, que es quien autoriza digamos, los tratamientos médicos en general, pueda aprobar la psilocibina como tratamiento para la depresión resistente, ¿sí? Se está preparando todo esto. El MDMA, también el conocido éxtasis en el mercado negro, digamos, pero el MDMA puro, eh, se está por aprobar, quizás sea lo primero que se apruebe para tratar el trastorno por estrés postraumático. Eso está muy avanzado, ¿sí? Hay estudios hay una asociación que se llama MAPS en Estados Unidos, que hace muchos años que está investigando esto, donde ellos trabajan con personas con estrés postraumático, con veteranos de guerra, con gente con trauma severo, digamos, y el resultado en el trauma severo de la terapia asistida con MDMA es muy, muy bueno. ¿Sí? Así que es probable que lo primero que se apruebe sea eso, después venga la psilocibina. La psilocibina se autorizó en Australia a partir del 1 de julio para utilizar en personas con depresión resistente. ¿Sí? Esa es la vía más médica. Después está la vía más de el desarrollo humano y el activismo, digamos, donde también se están logrando cosas. Ya se ha logrado en un par de estados en Estados Unidos, en Oregon y en Colorado, digamos, que se pueda legalizar las terapias asistidas con psilocibina, ¿sí? Que no es la legalización de la psilocibina, digamos, abiertamente, digamos, sino que es poder utilizarla terapéuticamente. Si algunas personas pueden utilizarlo, y eso va abriendo puertas también un poco a que esto sea, digamos, a volver a recuperar estas herramientas humanas, digamos, que han sido tan importantes en la cultura humana, digamos, que las hemos olvidado por mucho tiempo. Sí, o sea que en ese punto estamos hoy. Eh, entonces, bien, ¿a qué va esto? Bueno, esto, digamos, luego de que estas sustancias se aprueben, digamos, que estamos ahí, digamos, va a haber necesidad de gente formada en el uso de estas terapias, digamos, porque ¿qué ocurre? No es la utilización terapéutica de psicodélicos, es algo que no se enseña en ninguna carrera de grado ni de posgrado hoy en día, porque ni en gente que se han formado en coaching, o sea, no hay demasiadas formaciones. Recién ahora están empezando a aparecer algunas, pero no es algo que se enseñe o sea, nosotros no sé, en las escuelas de medicina, en las residencias médicas, y en los libros de medicina, digamos, los alucinógenos son sustancias de abuso, digamos, o sea, están en ese capítulo, digamos. No. Sí, todo el saber de los 50, de los 60, se perdió, digamos, en la formalidad, digamos. No ha llegado a nuestros días como decir, bueno, a ver, esto, digamos, se utilizaba de esta o de aquella forma. ¿Sí?
Eh, entonces, ¿qué ocurre? Digamos, va a haber necesidad de personas que sepan de esto, ¿sí? Porque, de hecho, para poder utilizar un psicodélico con seguridad, hay que saber utilizarlo, no es una cosa simple, digamos, ¿sí? Para utilizarlo bien, digamos, y para tener más chances de que esa utilización terapéutica sea eficiente, ¿sí? O sea, porque yo puedo darle un psicodélico a otra persona sin saber qué estoy haciendo, y por ahí tengo suerte, pero por ahí también puedo generar trauma en el otro, ¿sí? Entonces es complejo el uso y necesitamos saber varias cosas y un poco la formación apunta a eso, ¿sí? El estado actual de las terapias psicodélicas y el uso general de psicodélicos un poco es este, ¿sí? Hay, por un lado, terapeutas que se mantuvieron en el underground, digamos, cuando esto se ilegalizó, alguna gente siguió trabajando, sin decirlo mucho, con riesgo altísimo, digamos, con riesgo legal altísimo. Primero en estos países donde se podía, después ya no se podía, pero bueno, alguna gente siguió trabajando, ¿sí? Entonces, estos son los terapeutas, digamos, que siguieron de aquella época, ¿sí? Utilizando la herramienta. Después están también los chamanes, curanderos asociados a tradiciones indígenas, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que estas herramientas, digamos, la gente que más sabe de lo práctico está en las comunidades indígenas, porque ellos lo han usado muchísimos años, ¿sí? Este, y hay mucho saber ahí, ¿sí? O sea que esa gente dentro de todo siguió trabajando un poco porque en algunos países se declaró, por ejemplo, en Perú la medicina tradicional tiene un resguardo legal, en Brasil hay algunas religiones que permitieron el uso legal de ayahuasca, digamos, hay algunos marcos legales que permitieron que ellos pudieran seguir trabajando, ¿sí? Después están lo que se llaman neochamanes o chamanes urbanos, ¿sí? Donde es gente que hace alguna práctica asociada al chamanismo, pero no es del todo perteneciente a una cultura indígena, digamos, ¿no? A veces se toman cosas de diferentes lugares ¿sí? Y se integran diferentes prácticas. Eh, Están los terapeutas que han participado en los estudios clínicos también, ¿sí? La gente que de aquella época y también de los nuevos estudios clínicos, bueno, algunas personas tuvieron que estar en el lugar de dar psilocibina o LSD a la persona que estaba en el estudio, digamos, o sea que ese también es otro cuerpo de saber, digamos, hoy en día. Después está el uso recreativo también, que si bien no es un uso terapéutico, a veces produce efectos terapéuticos, ¿sí? A veces hay suerte, digamos, ¿sí? Y algunas personas pueden tener vivencias terapéuticas usando recreativamente. Claro que la posibilidad es mucho menor, digamos. Sí, hay que tener en cuenta que los psicodélicos son sustancias donde no son fármacos comunes, ¿sí? No son fármacos donde la mayoría del efecto proviene del fármaco, ¿sí? Son moduladores de las redes neuronales que hacen que determinados estímulos puedan tomar lugar o no. Entonces, si yo estoy expuesto durante una experiencia psicodélica a estímulos que no son terapéuticos o no me preparé mucho y todo eso, puede ser que la experiencia no sea tan positiva o tan transformadora, ¿sí? El uso recreativo a veces es como, hay un poco de desaprovechamiento de la herramienta, ¿sí? Porque es como, ¿sí? Vemos por ahí que la gente hace demasiado énfasis en observar lo que ve y está como demasiado atenta a las alteraciones visuales y como que no hay una preparación y una elaboración posterior, hay toda una serie de cosas que hacen que se pierda bastante el efecto y riesgo, por supuesto, ¿sí? Cuando se usa en algún lugar inadecuado o con poca experiencia, ¿sí? La persona puede tener riesgo. Y también lo otro que pasa es que hay gente con poca experiencia que da psicodélicos, ¿sí? Que eso ocurre también, ¿sí? A veces sin mala intención, otras veces con mala intención, ¿no? Hay un poco de todo. ¿Sí? Hay mucha gente que por ahí le hizo bien el psicodélico y se lo quiere dar a otros, ¿sí? Y bueno, digamos, ayudar a otra persona en una experiencia no es algo simple, ¿sí? No es algo tan intuitivo, ¿sí? Entonces, un poco que estas herramientas hayan sido ilegales por tanto tiempo hizo que no se pueda armar como formalizar un cuerpo teórico y un cuerpo de trabajo, una manera de trabajar con esto, porque fue muy disperso.
Sí, hoy en día ocurre esto, ¿no? Las terapias son de calidades muy distintas, digamos, entonces lo que nos vamos encontrando un poco es eso. Lo bueno es que estamos en una época donde hay muchísima más información y estamos en un momento donde podemos empezar a integrar cosas, ¿sí? De lo antiguo, de los 50, 60, ¿sí? Con lo actual. Digamos que hoy en día tenemos mucha más tecnología, tenemos mucho mejores diseños de trabajos científicos para poder comprender lo que estamos viendo, ¿sí? Para poder diferenciar a veces lo que es, por ejemplo, efecto placebo del efecto real, ¿sí? O, por ejemplo, otras variables, ¿sí? O sea, tenemos mejores diseños para comprender eso hoy en día. Entonces, podemos realizar, digamos, esta integración y un poco la idea de la formación es esa, ¿no? Es que podamos integrar estos saberes, ¿no? Los saberes, digamos, más antiguos, por un lado, con los saberes más de los primeros terapeutas, más orientados con base en las terapias humanistas y el desarrollo humano, ¿sí? Y lo nuevo, la neurociencia, digamos, la farmacología, digamos, todo lo que sabemos hoy en día, digamos, ¿sí? Que eso es algo que no existía antes también. ¿Sí? O sea, estamos en una posición privilegiada en este momento para poder hacer esto, ¿sí? Y por supuesto, para la idea de poder hacer esto es poder utilizar la herramienta con más eficiencia, usarla mejor, tener mejores resultados con los pacientes, ¿sí? No generar daño, ¿sí? Toda una serie de cosas que una intervención terapéutica, digamos, puede generar, ¿sí? Entonces, mientras más conocemos, más sabemos dónde utilizar, en qué situaciones sí, en qué situaciones no, ¿sí? Qué maneras de utilizarla acá y qué maneras de utilizarla en este otro problema, ¿sí? Y todo eso. ¿Dónde aprendimos, básicamente? Si nosotros, digamos, ¿cómo es que supimos de esto, digamos, ¿no? ¿Cómo llegamos acá? Nosotros somos, de base, somos psiquiatras, somos 3 psiquiatras y una psicoterapeuta, digamos, en el equipo. La mayor influencia ha sido de Claudio Naranjo, sí, que está ahí arriba. ¿Sí? Claudio fue un psiquiatra chileno, californiano, digamos, que él fue uno de los pioneros en la investigación con psicodélicos en los 60. ¿Sí? Él utilizó muchas sustancias en formato grupal, ¿sí? En aquel momento donde se podía investigar con más facilidad, ¿sí? Tiene varios libros escritos sobre esto, digamos, ha escrito sobre muchas cosas. Claudio ha sido un gran integrador de vías espirituales, de psicoterapias, sí, tiene libros más sociológicos escritos también, hay muchas cosas. Sí, nosotros hemos sido alumnos de Claudio por 20 años, ¿sí? Y Claudio falleció hace unos años, digamos, pero bueno, básicamente hemos aprendido este modo de trabajo de él, digamos. Él siguió utilizando todos estos años sustancias. Otra fuente también son los chamanes peruanos, ¿sí? La tradición amazónica, ¿sí? Uno de nuestros maestros es Juan Flores Salazar, ¿sí? Curandero ayánica, ¿sí? Cerca de Pucallpa, donde él, bueno, él representa una tradición indígena, digamos, donde el uso es un poco distinto, digamos, hemos aprendido mucho de él también, otra manera, otro uso, ¿sí? También tenemos influencia de las religiones ayahuasqueras brasileras, ¿sí? Una de nuestras integrantes, digamos, ha estado en contacto con estos grupos desde la adolescencia, digamos, ¿sí? O sea, también es parte de nuestro conocimiento, y por supuesto de todo el movimiento actual del renacimiento psicodélico, ¿sí? Todo el movimiento de investigación, toda la cosa nueva que está llegando y que nos viene influyendo, ¿sí? Entonces, un poco, ¿sí? Por acá. Nosotros somos psiquiatras, trabajamos mucho con clínica psiquiátrica, trabajamos con mindfulness y algunas técnicas de meditación también, integrándolas a la clínica, ¿sí? Y bueno, y ahora esto, ¿sí? Bien.
perfil del terapeuta que intentamos formar. ¿Sí? Nosotros integramos estas tres cosas, entonces. Por un lado, digamos, el conocimiento tradicional, ¿sí? Por otro lado, las psicoterapias, digamos, todo el bagaje de conocimiento de la psicoterapia y todo el movimiento del desarrollo del potencial humano, ¿sí? Que hay muchísima cosa que se puede integrar con estas herramientas muy, muy bien, ¿sí? Y ciencia psicodélica, neurociencias y todo esto, ¿sí? Entonces lo que intentamos transmitir en la formación, ¿sí? Es por un lado conocimiento teórico sólido, porque creemos que el terapeuta que utiliza esta herramienta tiene que saber qué está haciendo, ¿sí? O sea, saber acerca de las herramientas es muy importante, ¿sí? Porque es algo que estamos realizando una intervención farmacológica sobre una persona, entonces tenemos que conocer qué es qué es lo que hace la sustancia, qué interacciones tiene, ¿sí? Toda la cosa práctica y teórica, digamos, de la herramienta. Conocimiento práctico también, ¿sí? Porque hay que saber cómo utilizarlo esto, ¿sí? Cómo se hace, ¿sí? ¿Cómo preparo a una persona para una experiencia psicodélica? ¿Sí? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no conviene hacer? ¿Sí? ¿Cómo armo un setting terapéutico? ¿Sí? ¿Qué estímulos pongo? ¿Qué estímulos no pongo? ¿Sí? ¿Cómo puedo modular eso de acuerdo a determinadas situaciones y pacientes? ¿Sí? Sí, o sea, el conocimiento sí, del cómo hacerlo, ¿no? El estímulo para la formación continua, porque hay que decirlo que este es un cuerpo de conocimiento que está en construcción, entonces no está todo dicho, ¿sí? Y las cosas van cambiando. Entonces tenemos que, como personas que nos estamos formando en estas formas de trabajo, tenemos que ir desarrollar, digamos, la apertura, digamos, para poder estar abiertos a lo que va viniendo. Por ahí ciertas cosas que yo pensaba que eran así, en un tiempo viene información nueva que me dice lo contrario. Entonces tengo que poder integrar eso, ¿sí? Y no quedarme, ¿sí? Fijo y pegado a una forma, porque es la que yo aprendí. ¿Sí? O sea que eso requiere de apertura. ¿Sí? Eh, y por supuesto, ética y cuidado del paciente, ¿sí? Porque este es un problema actual en las terapias psicodélicas. ¿Sí? Cuando una persona está bajo el efecto de un psicodélico, está vulnerable, ¿sí? A muchas cosas, digamos, y el terapeuta tiene que cuidar a esa persona. Entonces tenemos que saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ¿sí? Cómo hacerlo, ¿sí? Y ciertas cosas de cuidado, ¿sí? Que son muy, muy importantes, que hoy en día son un problema en las terapias psicodélicas porque hay situaciones complicadas, ¿sí? Ha habido y creo que si todos queremos que esto vaya para adelante y esto sea completamente legal en el futuro y se apruebe en todos lados y esto, tenemos que cuidar mucho estas cosas, ¿sí? Porque eh, justamente es aprender de los errores del pasado. ¿Sí? O sea, qué no funcionó en aquel uso de los 60, digamos, bueno, no lo repitamos. ¿Sí? Entonces, eh, comportamiento ético y cuidado del paciente. ¿Sí? Bien, la formación está diseñada, digamos, en 2 años, ¿sí? Porque el programa es extenso, digamos, hay muchos temas que tocar, digamos, entonces no pudimos comprimirlo más en un solo año. Eh, y porque además requiere de algo que es, cuando uno se forma como terapeuta, requiere por un lado digamos, tener el conocimiento teórico, práctico y todo eso, pero también necesitamos como conocernos más a nosotros mismos. O sea, necesitamos entender cuáles son nuestros puntos ciegos un poco, probar algunas prácticas, algunas cosas, y eso lleva tiempo. ¿Sí? No es algo que se haga rápido. Entonces también tomarnos ese tiempo para, sí, mientras más nos conocemos, menos interferimos en el proceso que estamos haciendo con el paciente. ¿Sí? Generalmente, entre el paciente y el terapeuta ocurren cosas que se replican, situaciones que tienen que ver con modos de funcionar que nosotros tenemos, que el paciente tiene. ¿Sí? Y como terapeutas, obviamente uno le permite al paciente que repita esos modos porque es parte en relación a lo que lo vamos a ayudar, pero nosotros como terapeutas deberíamos conocer esos modos, ¿sí? Lo máximo que podamos, ¿sí? Para no
influir con eso sobre el paciente. ¿Sí? Entonces también parte del conocimiento sobre uno mismo es parte del trabajo que proponemos. Entonces el trabajo, el diseño es en un primer año con 7 módulos de viernes y sábado, son viernes a la tarde, a la tardecita, y sábado hasta creo que es 1 o 2 de la tarde, una vez al mes, eso son 7 veces, y 2 jornadas de sábado completo, ¿sí? Donde van a ser un poquito más largas esas. ¿Sí? El segundo año también tiene 7 módulos de sábado, esta vez, ¿sí? Y 2 jornadas completas, donde también se hacen cosas más prácticas y ese tipo de cosas. Pero entre los encuentros, los módulos estos no están aislados. La idea es que ustedes durante los encuentros van a tener un material, digamos, para estudiar, para ir aprendiendo, para ir integrando, algunos trabajos para hacer, grupos también entre pares, ¿sí? Para hacer algunas prácticas, para poder, digamos, compartir información y todo esto. eh, Tutorías también, ¿sí? Que van a ir como entrelazando el contenido de los módulos, ¿sí? De forma más continua, ¿sí? Para que no queden como solamente, bueno, hago esto una vez al mes y ya está, ¿sí? La idea es que le puedan dedicar un tiempo de aprendizaje ese tiempo, ¿sí? Entonces, va a haber un aula virtual con material grabado, con algunas tareas, cosas, escritos, libros, ¿sí? Va a haber grupos de estudio, tutorías, ¿sí? Y formación continua. Y hay un retiro también, así que también es parte de la formación, porque el retiro, como la formación es virtual, ¿sí? Tenemos que hacer algo que sea presencial y nos interesa que puedan tener una experiencia psicodélica, ¿sí? O sea, con esta forma de trabajo. ¿Sí? Mucha gente de la que se ha inscrito ya tiene bastante experiencia con psicodélicos, lo cual es muy valioso para la experiencia, pero nos interesa que puedan atravesar esta forma de trabajo, porque es una manera de integrar también el conocimiento que vamos dando en todo este tiempo. ¿Sí? Nosotros los retiros los hacemos por el momento en Brasil, ¿sí? Por una cuestión de legalidad, ¿sí? Y ahí hablamos un poquito de eso. El programa es amplio, ¿sí? Acá hay algunos grandes grupos, bloques temáticos, ¿sí? Dentro de cada bloque de estos hay mucha cosa, ¿sí? Pero por un lado el bloque de conocimiento acerca de psicodélicos, ¿sí? Donde va a haber farmacología, neurociencias, historia, fenomenología, ¿sí? Este, Interacciones con otras sustancias, toda una serie de cosas que hace falta saber en teoría sobre la herramienta que estamos utilizando. Después la evidencia acerca de las terapias, porque eso también es algo que es un conocimiento que se va moviendo y va apareciendo, y es importante saber qué sabemos hoy, ¿sí? Porque cuando yo le voy a indicar a un paciente con tal o cual cosa, un tratamiento, tengo que saber si sabemos si esto sirve para eso hoy en día o no, ¿sí? Y estar al tanto acerca de lo que se sabe, ¿sí? Obviamente esto, como la gente que viene a la formación tiene bagajes diversos, digamos, lo vamos a simplificar, ¿sí? La idea es que lo podamos así también como la neurociencia, si podemos hacerlo de una manera entendible, digamos, que sea comprensible para las personas. Y una cosa que no dije, va a haber un módulo extra de psicoterapia y psicología para las personas que no tienen formación psicológica previa, ¿sí? Que eso se puede tomar, el que quiera puede hacerlo. Eh, entonces, evidencias actualizadas, habilidades psicoterapéuticas específicas para estas terapias, ¿sí? Cosas que provienen de diferentes terapias son útiles en esta manera de trabajar, ¿sí? Cierto tipo de intervenciones, cierto conocimiento, ¿sí? Que me puede dar como una matriz para comprender qué pasa, para integrar, para preparar al paciente y ese tipo de cosas, ¿sí? Un bloque, como decíamos hoy, de autoconocimiento y desarrollo personal del terapeuta, ¿sí? Que se completa en el retiro con las experiencias psicodélicas, ¿sí? Diseño, preparación e integración, ¿sí? Toda la cosa de cómo se hacen estas experiencias y qué posibilidades hay, cómo ir modulando esto de acuerdo al tipo de personas o al formato con el que esté trabajando, ¿sí? Seguridad y reducción de daños, ¿sí? Cuando no hay que usar estas herramientas, a quién no hay que darle, ¿sí? O sea, necesitamos conocer eso, ¿sí? Un problema que hay hoy con muchas terapias psicodélicas es que
no hay ningún tipo de evaluación previa, se la da a cualquier persona. ¿Sí? A veces con ciertas ideas en relación de que esto es algo natural, es algo bueno y todo esto, pero no siempre es así, digamos, ¿sí? O sea, hay personas que se pueden dañar, hay formas de utilizar psicodélicos que no, pueden no estar buenas, ¿sí? Entonces, un poco todo eso vamos a ver. Estos son los grandes bloques, ¿sí? Después si quieren ver el programa en la página está más detallado. Aspectos legales también, sí, 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 ciertas cosas que hay que ver. El retiro dura 7 días, es en el nordeste de Brasil, ¿sí? Es un trabajo que generalmente, bueno, es un retiro que nosotros hacemos ya habitualmente, digamos, es un trabajo donde nosotros lo que hacemos habitualmente es un mes previo de preparación con las personas y un mes posterior de integración al retiro. Y trabajamos con diferentes cosas en el retiro, ¿sí? Con algunas prácticas meditativas, algunas prácticas corporales, breathworks, algunos ejercicios más orientados a la terapia para mover material interno, para que eso esté disponible en la experiencia psicodélica con más facilidad. Eh, Utilizamos ayahuasca en este momento, pero eso puede ir cambiando de acuerdo digamos, a los marcos legales, ¿sí? De las sustancias y los países. ¿Sí? Es una experiencia interesante. ¿Sí? Nos interesa que pasen por el retiro porque es ver una forma de trabajo. ¿Sí? Más allá de que uno pueda tener mucha experiencia en determinado formato. ¿Sí? Este es un formato que no es el habitual, es el formato más parecido al de Claudio Naranjo. ¿Sí? Y bueno, y eso además que es una experiencia muy rica. ¿Sí? Este, Después de formarnos, tenemos la idea, ¿sí? De hacer una red de terapeutas, ¿sí? Que eso creo que puede ser interesante también. ¿Sí? Esto es algo que va a ir creciendo con el tiempo, ¿sí? Porque son terapias que están mostrando mucha efectividad, hay mucho interés en las personas, en los posibles pacientes, digamos, sobre todo porque son intervenciones que tienen un potencial grande en un tiempo corto. ¿Sí? Es habitual después de una sesión de ayahuasca o de algún psicodélico que la gente dice, fueron como 10 años de hacer psicoterapia, lo que me pasó anoche. ¿No? Entonces, eh, hay un gran potencial en este tipo de sustancias como catalizadores de procesos, ¿sí? Entonces hay mucho, mucho interés. ¿Sí? Son experiencias de conexión, con lo cual la gente hoy en día está muy interesada en volver a conectarse, de algún modo, la gente que anda media desconectada por la vida, digamos. Eh, entonces, va a haber muchísimo interés. ¿Sí? Entonces, armar una red de terapeutas nos parece que es algo que puede ayudar también a la gente que se va formando a poder trabajar. ¿Sí? Y también espacios de formación continua, ¿sí? Porque como esto yo creo que va a seguir avanzando y vamos a seguir sabiendo cada vez un poco más. ¿Sí? Creo que está bueno tener espacios de actualización, como tenemos en muchos ámbitos de la ciencia, ¿sí? Donde podemos acceder bueno, a que ver qué hay de nuevo en esto, ¿sí? Para estar siempre al día en eso. Bien, bueno, así que muchas gracias. Esta es un poco la presentación, ¿sí? De la formación. Eh, Ahí le vamos. Ahí está nuestra página web y nuestro Instagram para quien no lo tengan. ¿Sí? Eh, el encuentro se lo vamos a mandar por mail después y va a quedar en YouTube. ¿Sí? Bien. Bueno, y vamos a ver si hay algunas preguntas que podamos responder. A ver. Un segundito que ahí vamos a reactivar un poquito esto.